Sexual convocada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación Nacional de Antropología, la Dirección de Antropología Física, el Instituto Mexicano Cinematográfico y la plataforma Fini Latino. Pues vamos a iniciar nuestras actividades del día de hoy con la conferencia magistral titulada Algunas posibilidades de sexualidades les en los años 20 y 30 en España. Y sin más preámbulos, pues le cedo la palabra a María Aurora Mota. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos una conferencia magistral que está de súper lujo. Nos acompaña desde Madrid, España, la doctora Raquel Osborne, que me voy a permitir decir algunos de sus datos. La doctora es doctora en sociología, becaria Fulbright y máster en sociología de la Universidad de Nueva York. Es profesora titular de sociología en la UNED y catedrática acreditada. Entre sus publicaciones destacan La construcción sexual de la realidad, Trabajadoras del sexo, derechos, migraciones y tráfico en el siglo XXI, Apuntes sobre violencia de género, de 2009, Mujeres bajo sospecha, memoria y sexualidad. Y en prensa está su artículo Una chica rara, reflexiones sobre oculto sendero de Elena Fortún, en Clepsidra número 21. Sus líneas de investigación son el estudio del género y las sexualidades no normativas en España a lo largo del siglo XX y la Edad de Plata. Recuperación de la polifacética figura de Regina Lamo. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Raquel Osborne desde Madrid. Adelante, doctora. Pues buenos días a todas y a todos. Encantadísima de estar en este foro que realmente tiene nada menos que 20 años de trayectoria. Así que felicitaciones a las organizadoras de esta semana de la diversidad sexual y ya digo, muy agradecida por esta invitación y por poder participar en ella. Se ha mencionado aquí que uno de los libros que coordiné fue el de Memoria y Sexualidad de las Mujeres bajo el franquismo, Mujeres bajo sospecha. Esto fue un proyecto que trataba de eso, las sexualidades no normativas durante el franquismo. Pero al hilo del proyecto nos dimos cuenta de que no podíamos entender verdaderamente cuál era digamos, la situación de las mujeres en el franquismo si no entendíamos qué había pasado antes, en el periodo anterior, en los años 20, 30 del siglo XX, para que luego hubiera esa reacción tan bestial, podríamos decir, por parte del franquismo hacia las mujeres. Entonces fue en un segundo momento en que por mi parte me puse a estudiar ese periodo, ¿no? Y eso entonces me permite aproximarme a algunas posibilidades de sexualidad en ese entorno de las mujeres llamadas modernas de principios del siglo XX, o mejor dicho, del primer tercio del siglo XX. Y realmente un matiz, al principio pensé denominar esta conferencia titulándola Sexualidades imposibles, entre paréntesis, para las españolas de las primeras décadas del siglo XX. Pero luego realmente, también en conversación con Yesenia Peña, preferí enfocarlo en tono positivo y el título quedó finalmente como Algunas posibilidades de sexualidades lésbicas en los años 20 y 30 en España, ¿no? Porque me parece más interesante esa perspectiva, no tanto de cuánto hemos sufrido, sino cuánto hemos logrado, o cómo luchamos para hacerlo, o cómo y realmente poderlo incorporar a nuestro haber cultural, erótico-sexual, histórico. Entonces, bueno, pues de ahí el título, digamos, en positivo de las algunas, eso sí,
no todas, no muchas, posibilidades de sexualidades, ¿no? En ese periodo. Era un periodo, como bien sabemos, que sobre todo que empieza a tener relevancia en el sentido de las modernas a partir de la segunda década y particularmente a partir de cuando acaba la Primera Guerra Mundial en Europa, la llamada Gran Guerra, que las mujeres se han ido empoderando en ese periodo, empezando por su participación donde los hombres no estaban. España no participó en la guerra, pero precisamente eso contribuyó a una cierta prosperidad en España, en un entorno que sí estaba en guerra. Entonces, en esa, digamos, coyuntura un poco más próspera, también las mujeres se colaron y tuvieron más oportunidades para aprovechar esa situación y apuntarse a los cambios que estaban teniendo lugar en aquel momento. Bien es verdad que ese esfuerzo que ellas hicieron ha tardado mucho en tener reconocimiento a la hora de que nosotros podamos recuperarla. Ellas hicieron su trabajo, pero realmente las investigaciones han empezado sobre todo ya a comienzos del siglo XX, del siglo XXI. Hay un estudio pionero, digamos, que se llama un libro, vamos, Las Modernas de Madrid, realizado por una hispanista estadounidense, que tantas cosas nos van aportando las hispanistas a nuestra propia historia, las cosas que desde dentro no vemos o no hemos podido hacer, por fuera muchas veces han tenido más medios y más posibilidades y, bueno, y más visión, ¿no? Entonces, ese estudio fue pionero de Shirley Mangini, y es como yo creo que es la punta de lanza, ¿no? de la reivindicación de las modernas. Entonces, en esta charla nos vamos a centrar en ese periodo, años 20-30 del siglo XX, denominada la Edad de Plata. Los escenarios transcurren en España en esos años, y luego que realmente es una realidad que a partir del año 1936 se trunca por la guerra civil y el exilio. Entonces, en los últimos años se han publicado dos relatos, o sea, dos libros, quiero decir, autobiográficos de dos autoras. Uno es el de la novelista Elena Fortún, correspondería a la primera diapositiva de esta charla, que se titulaba Oculto Sendero. Fue publicado en 2016 de la mano, rescatado de la mano de una hispanista también española, afincada en Inglaterra, Nuria Capdevila Argüelles. Y por otro lado, en 2018 también aparecen las memorias de otra de las modernas que nos interesa abordar, Victorina Durán, en una edición de 3 volúmenes, en este caso editado por Idoia Murga y Carmen Gaitán. Y ambos escritos, hay que decir que fueron escritos, elaborados en el exilio, en este caso en Buenos Aires en los años 40. ¿no? Pero antes, en 2011, en España apareció un artículo de Vicente Carretón Cano, que había caído en sus manos cuando en ese año no estaba todavía publicado los textos de Victorina Durán, y escribió un artículo titulado Victorina Durán y el Círculo Sáfico de Madrid, semblanza de una escenografía del 27, de la generación del 27, y proponía una hipótesis muy sugerente. Decía Carretón Cano que había encontrado ese legado literario autobiográfico de Victorina Durán y lo consideraba como el hilo de Ariadna, que nos iba a permitir adentrarnos e indagar en esas áreas desconocidas hasta entonces, de la sensibilidad y afectividad y sexualidad lésbica de las mujeres de ese periodo, dando muchas pistas para, el libro decía, daba muchas pistas para la ubicación de dichos comportamientos ubicados o situados en los mismos epicentros institucionales y culturales de la época. Es decir, estas mujeres se movieron
en importantísimas instituciones de aquella época que no fueron unas personas marginales, sino estaban en los mismos centros donde las mujeres estaban pudiendo realizar sus aspiraciones, sus estudios, sus reuniones, etc., ¿no? Y luego ha seguido habiendo otras investigaciones. Y yo un poco estoy recogiendo un poco esos temas esparcidos y le estoy dando una coherencia, digamos, sesgada hacia el tema LGTB, ¿no? Que sería mi aportación, puesto que el proyecto mío originario es sobre temas de sexualidad. La cuestión es que, además, Carretón Cano también proponía una cuestión, y era cuestionar, digamos, cómo se ha entendido hasta entonces la generación del 27 en España, que ha sido vista normalmente como solo masculina y parcialmente homosexual. Ahí tenemos la grandísima figura de Federico García Lorca, de Luis Cernuda, Gregorio Prieto, Vicente Alexandre, Emilio Prado, etc. Parte de esa generación del 27 que conforman parte del canon de esa generación, pero además con el sesgo de la homosexualidad de estos autores, ¿no? Y sin embargo, la propuesta era entonces decir, con este tipo de memorias, él se estaba refiriendo en ese momento a las de Victorina Durán, que era las que estaba analizando, decía, podemos empezar a cuestionar esa unicidad del canon presente hasta ahora, de que solo es masculino y homosexual, y parcialmente homosexual masculino, para decir que en el 27 también hubo un canon de mujeres muy brillantes, que serían las que llamamos las modernas, y también parcialmente tenemos que hablar también de una sesgo lésbico en esas nuevas mujeres que están, o sea, mujeres que estamos reincorporando a ese canon. Es decir, que él trataba de contribuir a modificar la perspectiva del canon, ¿no? Lo cual creo que es una gran aportación y fundamental, porque si no las mujeres seguimos sin estar en la historia, ¿no? Y él, cuando hablaba de las instituciones clave en donde se habían movido estas mujeres, se refería a varias, pero fundamentalmente podemos estar hablando de la residencia de señoritas, creada en 1915, y el Liceo, un club femenino, creado en 1926, ambas instituciones en Madrid. Nos vamos a ceñir a Madrid porque ahí es donde han florecido este tipo de estudios y donde estaban esas instituciones. Entonces, en cualquier caso, España venía de una situación muy traumática a finales del siglo XIX, con el 1898, con lo que se consideraba un desastre, que en definitiva era la pérdida de las últimas colonias de España, así, la pérdida de, ya sin excusa posible, de haber sido un imperio durante los siglos anteriores, cada vez más en decadencia, y cuestión que se consuma, que deja de serlo, ya digo, 1898, y que los restos coloniales, Cuba y Filipinas en este caso, y Puerto Rico, fueron cedidos a Estados Unidos. Se pasa de un colonialismo a otro, pero bueno, España deja de serlo y entra en una especie de depresión, ¿no? Colectiva. Entonces se habla, a partir de entonces, de la necesidad de una regeneración de España. España en ese momento tiene una altísima tasa de analfabetismo, mucho más acentuada en las mujeres que en los varones, y la educación está en manos de la Iglesia. Ya había una gran preocupación por esta situación de España anteriormente, entonces a finales de la última parte del siglo XIX se había creado una institución importantísima, que era la Institución Libre de Enseñanza, por las personas más, digamos, más clarividentes y más preocupadas por la cultura, los intelectuales españoles, y que precisamente trataban de hacer una labor didáctica de cambio en todos los sentidos y contrarrestar precisamente la influencia de la Iglesia en las cuestiones educativas y por supuesto en el tratamiento de las mujeres.
los rasgos semejantes contravienen el tipo de dogmatismo de la Iglesia, propugnando la libertad de cátedra y las enseñanzas fuera de cualquier dogma oficial en materia religiosa. Hablaban de la enseñanza laica, anatema absoluto en aquel momento, ¿no? Y entrando en el siglo XX, se crea como el órgano ejecutivo de esos principios, empiezan a concretarse en cosas, ¿no? Y se crea un organismo que era la JAE, Junta de Ampliación de Estudios, que se propone la creación de establecimientos educativos privados y laicos. Esto siempre intentando contrarrestar el tremendo monopolio, digamos, de la Iglesia en la enseñanza. Y entonces, si esto se crea en 1907, pensemos que solo en 1910 en España a las mujeres se les permite el acceso a la universidad, 1910 del siglo XX. Y esto es como un pistoletazo de salida para las mujeres, ¿no? Porque ya antes había habido bueno, era una situación excepcional que una mujer pudiera estudiar, tenía que pedir un permiso especial que podía ser concedido o no. Y las mujeres que así habían obtenido permiso, por ejemplo, Concepción Arenal, evidentemente la más famosa, tenían que ir acompañadas a clase con carabina, estaban en un rincón, en fin, eran todos varones y era la minoritaria siempre, ¿no? Una situación muy molesta. Entonces, es importantísimo que se cree esa posibilidad de acceso a la universidad simplemente matriculándose. ¿Y qué sucede entonces? Que entonces se abre la puerta también para la creación de otras instituciones donde las mujeres pueden insertarse. En 1910, o sea, el mismo año que a las mujeres se les permite acudir a la universidad, se crea una institución que todavía existe hoy en día, la Residencia de Estudiantes en Madrid, muy famosa porque allí estuvieron viviendo García Lorca, Buñuel, Dalí, etc. Pero entonces, gracias al impulso de estos cambios, en 1915, bastante poco después, se crea su homólogo femenino, la Residencia de Señoritas, con un personaje clave en este periodo, como directora y promotora, que es María de Maeztu. Y era un periodo en que, hablaremos de ella posteriormente. Bueno, María Maestra resultó ser una persona clave que estaba en todas las instituciones que favorecían algo la situación de las mujeres en ese momento, ella estaba en ellas, ¿no? Era un momento en que en España parecía que todo era posible, ¿no? Un momento de esperanza. Voy a citar a Concha Méndez, una de estas modernas, que cuando escribió su memoria tenemos ese recordatorio. Las memorias se llaman Memorias Habladas, Memorias Armadas, y ella decía en ellas, dice: yo he visto nacer todos los inventos del siglo. Nací en medio de la modernidad, del canto a los medios de transporte, a la velocidad, al vuelo. Mis primeros poemas, la poeta, están llenos de estas cosas, de los clamores a la era moderna, de aviadores, motores, hélices, telecomunicaciones. Era, digamos, la tecnóloga del grupo, por decirlo así, ¿no? Entonces, es que la mujer se convirtió en ese periodo en el icono de una época, en el símbolo social de la modernidad, ¿no? Pero también tenemos que tener claro que las modernas no fueron necesariamente bien recibidas. Hay una cita que usamos para la exposición que hicimos, en su momento, sobre mujeres bajo sospecha, que manifiesta la protesta de un periodista sobre la situación de cambio de las mujeres, y decía: ¿dónde vamos a parar? Señor, señor, el mundo se desquicia, la mujer viaja sola, fuma tabaco. Aquí podría ir la diapositiva número 4, de mujer fumando. La mujer viaja sola, fuma tabaco como el hombre, más que el hombre, se calza pantalones, vuela por los aires, bate récords de natación. Ahí podría ir la diapo número 6, mujeres jabalí. Bate récords de natación, como decíamos, la mujer que presentamos es Martínez Sassi.
que fue una poeta y una deportista muy importante en su momento, en los años 30, encima una muy buena poeta, y además lesbiana, ¿no? Pues esta mujer va a estudiar récords de natación y le seguía protestando nuestro periodista. Decía, bate récords de natación como un verdadero marimacho. Ya la mujer no es mujer. ¿Dónde vamos a parar? ¿Pero qué es esto? Entonces, exactamente esto es todo un tema que realmente ahí yo tengo pendiente mucha ganas de poder escribir algo sobre eso. Aquello de que cuando una mujer hacía cuestiones que no eran las propias de su sexo, inmediatamente se la masculinizaba. O sea, tenía que ser marimacho o cualquier cosa así, ¿no? Porque no, las mujeres no podían hacer eso. Entonces había que dotarlas de algo masculino para poder tragarse, aunque sea lo que era evidente, ¿no? Que las mujeres hacían las cosas que hacían los hombres entonces, ¿no? Bueno, entonces hablábamos de la residencia de señorita, presidida por María de Maeztu, creada en 1915, como decíamos, ¿no? Y fue concebido como un college, digamos, tipo los Estados Unidos, con la idea de poder aportar una formación integral a las mujeres. Tenía sentido una cuestión, estamos en Madrid y con esa posibilidad a partir de 2010 de las mujeres de acudir a la universidad, había muchas mujeres de provincia que querían venir a Madrid a estudiar a la Universidad de Madrid. Por eso se creó la residencia de estudiantes en 2010, por el mismo motivo. Entonces, Lorca era de fuera de Madrid, era andaluz, Buñuel era de Zaragoza, etcétera, ¿no? Entonces, Dalí y Catalán venían a Madrid y se alojaban, entonces se crearon esas instituciones para que se pudieran alojar, pero en un entorno no cualquiera, no en una pensión, que era lo que había, y era una mala calidad, sino en un lugar que no solo fuera un lugar para estar, sino un lugar donde socializar, donde seguir formándose, donde poder acceder a estudios complementarios que no se podían recibir de ninguna otra manera. Entonces, ya digo, para los varones fue en 2010, para las mujeres, para la residencia de señoritas, pudo ser en 2015. También antes, por ejemplo, en Madrid se había creado otra institución, el Instituto Internacional for Girls, para las chicas estadounidenses, que se había creado a principios de siglo, ¿no? Y con unos métodos de enseñanza mucho más avanzados de los habituales en la época, y precisamente por eso mismo conectaron, esta institución conectó con las personas de la Ilustración Libre de Enseñanza, es decir, también las personas más avanzadas en las cuestiones de enseñanza y de querer cambiar por esa vía la situación de atraso español, y entonces se les animó a que esta institución se montara en Madrid, porque se había creado en otras provincias de España por dos personas de Estados Unidos, un matrimonio, ¿no? Y entonces, a principios de siglo ya se instaló en Madrid, y entonces cuando se creó la residencia de señoritas, se creó una muy interesante colaboración entre las dos instituciones, y esto favorecía que las residentes de la residencia de señoritas, valga la redundancia, pudieran realizar intercambios con Estados Unidos a través de esta residencia, a través del Instituto Internacional, donde también se hacía intercambio entre españolas y estadounidenses. Por ejemplo, en esa institución del Instituto Internacional también trabajó durante un año o dos María de Maeztu, antes de dirigir la residencia de señoritas. Entonces, ahí vamos viendo cómo este personaje, Maeztu, es esencial, porque está en todos los lugares que tenían algo que decir al respecto en ese momento, ¿no? Y se facilitó esa cosa impensable hasta entonces, ¿no? Que las españolas pudieran ir a Estados Unidos a formarse en los colleges del este, ¿no? Que siguen siendo a día de hoy del este de Estados Unidos, de Boston y demás, de Massachusetts, por ejemplo, el Smith College, ¿no? Y tal, y que también mujeres de allí vinieran para acá, con lo enriquecedor que se son siempre en cualquier caso, ¿no? Y la residencia, además, es que tenía unos medios que ni siquiera la universidad tenía en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, tenía laboratorios.
algo increíble, ¿no? Una nutrida biblioteca, y había un programa de clase, ya digo, en paralelo a que cada cual cursaba en su universidad, muy interesante, unos ciclos de conferencias que se hicieron, así famosos, sí, y de altísima calidad, donde pasaba todo lo mejorcito que había en España, y todo lo mejorcito, perdón, y también de fuera de Madrid y de fuera de España, que pasaba por Madrid, ¿no? También había lectura poética, se creaba, se promocionaba el deporte y también la salida al aire libre, es decir, tanto como una cuestión física deportiva, como la idea del conocimiento asociado a la naturaleza, al contrario de una cosa enciclopédica y ¿cómo se dice? Y memorística, ¿no? Es una enseñanza aplicada ligada al aire libre, al deporte, al contacto con la naturaleza, ¿no? que eran precisamente ideales de la institución libre de enseñanza. O sea, que se ve ahí que hay todo un conglomerado en España que estaba haciendo ese cambio en el cual las mujeres se colaban encantadas de la vida, ¿no? Y esto significa que, claro, en esas instituciones, aquí el corazón al que estamos refiriendo es la residencia de señoritas, pero estas otras también que ya vamos mencionando, claro, se crean redes, ¿no? Se creaban redes, ¿no? Y están hechas para eso, redes de amistad, redes de cooperación, redes de crecimiento, de aportaciones, de intercambio de conocimientos, etcétera, ¿no? De apoyo, en fin, lo que tradicionalmente han hecho siempre los varones entre sí, las mujeres empezaron a tener también la posibilidad de hacer a través de estas instituciones que ya lo hacían ya lo promovían de una manera muy consciente, ¿no? Y realmente se estaba formando la parte de las élites femeninas que durante, hasta que se truncó con la guerra civil, se estaban formando en España, ¿no? Los varones con su residencia de estudiantes, las mujeres a través de la universidad, pero especialmente con el apoyo de la residencia de señoritas, eran las mujeres de clase media, evidentemente, no cabían ahí las trabajadoras porque esto llegaba a una élite, pero una élite cultural, una élite burguesa, digamos, con intereses culturales y de signo progresista, ¿no? Y fueron mujeres, claro, que se convirtieron y conectaron al mismo tiempo con las vanguardias españolas de aquel momento, ¿no? Y en la siguiente década se crea, precisamente por parte del núcleo de estas mujeres que estaban allí ya teniendo todo ese tipo de relaciones y vida en común, llamémoslo así, otra institución también muy importante para que las mujeres siguieran teniendo protagonismo por sí mismas, y era el Lyceum Club Femenino. Esto se creó en la siguiente década, en 1926. Y eran instituciones tomadas del modelo inglés, se llamaban Lyceum Club todas, y se ubicaban en las ciudades que se iban creando, ¿no? Se habían creado hace unos cuantos años en Inglaterra, y ya digo, se creó entonces en Madrid en 1926 por iniciativa del mismo grupo de mujeres que se estaban incorporando a la vida pública a través de la residencia de estudiantes, la universidad y demás, ¿no? Y realmente para poder acceder al Lyceum Club había que tener, digamos, algún tipo de trayectoria notable, haber realizado algo, digamos, por lo que se las consideraba personas cualificadas para participar. Era un club, no era simplemente una asociación de uno se apunta sin más, ¿no? Y también, claro, seguimos hablando de un nivel de mujeres de clase media burguesa culturalmente muy potente, también si sus maridos habían hecho algo importante, ¿no? Entonces ellas tenían una presencia, a lo mejor en cierta medida vicaria, pero en fin, era un lugar de notables, digamos, ¿no? Entonces, realmente luego se las quiso denostar mucho, porque realmente el patriarcado, digamos, aceptaba muy mal estos lugares de autonomía de las mujeres solo entre mujeres, realizando muchísimas actividades y promoviéndose a ellas mismas, ¿no? Entonces se le llamaba el Club de las Maridas, ¿no?
por los maridos, ¿no? Pero realmente el plantel que había allí era con maridos o sin maridos. En teoría, creo recordar, pero no estoy muy segura, pero no me importa decir mi duda, si se supone que tenían que estar casadas. No estoy muy segura, me parece que sí, pero a lo mejor me equivoco. Pero realmente no fue así en la práctica, porque estoy pensando en un par de las personas que me gustaría abundar un poco más, la que ya hemos mencionado, Victorina Durán al principio, y Victoria Kent, que hablaremos de ella dentro de poco, absolutamente que no pasaron por el matrimonio. Entonces, por ejemplo, y eran allí pues, líderes en esa institución. Y realmente, por ejemplo, los intelectuales de la época, por ejemplo, Pérez Gasset y Marañón, bastante importantes y conocidos, realmente no cesaban en ese periodo de argumentar sobre la inherente inferioridad de las mujeres. O sea, precisamente estaban promoviendo mucho la idea de las ideologías separadas, las mujeres no eran desiguales, eran diferentes, pero claro, diferentes a la baja. Entonces, era una oposición intelectual y, por supuesto, de condiciones de vida muy importante, una resistencia al surgimiento de estas modernas que iban para adelante, digamos, a contracorriente de lo que la ideología patriarcal masculina de élite, en este caso, pretendía para las mujeres. Y dentro de eso, pues esto, digamos, hemos hablado de algunas de estas instituciones, ¿no?, en las cuales se estaban moviendo las mujeres y podían desarrollar sus intereses y sus modernidades, ¿no? Pero ahora completaremos algunas cuestiones más ligadas hacia los temas de sexualidad, precisamente de algunos de estos personajes, ¿no? María de Maeztu hemos dicho que era un personaje clave en todas estas instituciones. Era una pedagoga, considerada la mejor pedagoga de España durante mucho tiempo. Bueno, el caso es que su labor y su buen hacer, los contactos que sabía desarrollar, fue la que logró estar detrás e impulsar todas estas instituciones, y las conocía todas y tenía todos los contactos del mundo, ¿no? Y entonces la residencia de señoritas, ya digo, tiene mucho que ver con ella. Y hay una cosa importante, que es que ella era una persona muy seria, muy estricta, y precisamente en la residencia exigía una moralidad intachable y tal, porque realmente hizo los padres, digamos, progresistas, se estaban animando a dejar que sus hijas fueran a Madrid a estudiar, ¿no? Y alojarse en la residencia. Entonces tenían, Maeztu era el nexo de unión para convencer y dar una pátina de respetabilidad a dicha residencia, para que los padres les confiaran a sus hijas, porque estaba el tema de la integridad sexual de sus hijas, ¿no? Vigilar la pureza, se decía, ¿no?, de las jóvenes solteras residentes en la capital, ¿no? Porque los padres madres, sí, estaban muy preocupados de dejar a sus hijas solteras en la capital, ¿no? Y esto se conserva, esto se sabe por la correspondencia que milagrosamente parcialmente se ha logrado conservar entre Maeztu y las familias, ¿no? La cuestión es que María de Maeztu era más mayor que todas las demás, nació en 1886, no, perdón, 1881. Se le presumía a ella también una moral intachable, ¿no? Y era lo que ella representaba, nunca estuvo casada, y eso era poco frecuente en la época. Eso también lo decía Elena Fortún, ¿no? En su libro Punto Sendero, en sus declaraciones, una mujer de clase media era muy difícil fuera soltera. Lo fue María de Maeztu, se le por debajo de todo. Y sin embargo, bueno, hay algún escrito, hay un artículo publicado en 2013, en que se recoge un curioso episodio de la residencia de estudiantes, señoritas, no me acuerdo, de estar cenando María de Maeztu con Victoria Kent, que fue la
diputada en las Cortes Constituyentes de España y la primera mujer que tuvo un cargo público de directora general de prisiones. Es muy conocida en España y una de nuestras modernas. Y estaban cenando María de Maeztu, Victoria Kent, que fue la primera mujer que se alojó en la residencia de señoritas en 2015. Y estuve ahí muchísimos años, ¿no? Y estaban también Victoria Ocampo, ¿no? Bueno, periodista, la dueña de la revista Sur, mujer de primera fila, nivel cultural y promotora cultural impresionante de Buenos Aires. Y estaba, ¿quién más estaba? En esa cena, bueno, había una cena, estaban María de Maeztu, Victoria Kent, Victoria Ocampo y la directora del Smith College. Entonces estaban cenando en la residencia, se recoge un artículo de Santiago López Díez, en 2013, y realmente de pronto lo que se relata ahí fue un episodio, o sea, estaban muy interesadas las otras personas en Victoria Kent, se estaban reuniendo en 1931 esa cena, y hacía muy poco que había sido nombrada para el cargo de directora general de instituciones penitenciarias, era la primera mujer cargo. Entonces estaban muy interesadas las otras personas, los Smith College y Victoria Ocampo, en conocer los pormenores de cómo había sido eso y tal y tal. Entonces estaba siendo el centro de atención. Y de pronto lo que sucede de alguna manera es algo así como un ataque de celos de María de Maeztu respecto en relación con Victoria Kent por ser el centro de esa reunión y no ser ella. Bueno, entonces, no sé, puede ser un celo profesional, lo que fuera. El caso es que, digamos, veladamente se dice en ese artículo que de alguna manera María de Maeztu no estaba muy interesada por Victoria Ocampo, que era una impresionante mujer físicamente y muy elegante, era todo un personaje, ¿no? Para quienes la conocen. Y entonces, bueno, pues de alguna manera y en ese artículo se dice, bueno, habría que estudiar más a fondo el homoerotismo que sucedía en estas instituciones, como por ejemplo la residencia de señoritas. Entonces, bueno, habría esa pista este autor por aquello que, digamos, ha quedado algún tipo de vestigio de hasta la persona más íntegra en ese sentido, que jamás los padres pudieron imaginar que podía tener alguna realidad. Bueno, pues da la impresión de algunas cuestiones podían ir por ahí. De hecho, María de Maeztu tuvo muchísima relación con la premio Nobel chilena, ¿quién me ayuda? Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, efectivamente, con Victoria Kent, se reunían precisamente en el consulado en Madrid de Gabriela Mistral, que era cónsul de Chile en Madrid, en España, y tal, y entonces, bueno, ahí, bueno, pues participaba de lo que Carretón Cano llamaría círculos áfricos, ¿no? Entonces, que se refiere al consulado de Gabriela Mistral, y María de Maeztu estaba en primera fila en ese consulado. También Victoria Kent, una de las personas que también nos interesan como persona de primera fila en España, por muchas razones. Miren en esta foto, está vestida con mi traje de chaqueta y con una moda que adoptaron algunas de las modernas, que era, digamos, el traje sastre, que era el traje de sastre masculino adaptado a las mujeres, con una falda se le llamaba corta a que no llegara hasta los pies, sino a media pierna o por debajo de la rodilla, desde luego, con chaqueta y con corbata o variados lazos, ¿no? Y era una forma cómoda de funcional de presentarse en sociedad, vamos. Pero desde luego era una forma moderna de presentarse en sociedad, pero no todas las modernas lo hacían. Había la moda promocionada por Coco Chanel de traje suelto y centrada luego en los ornamentos, pero un vestido, digamos, un vestido femenino. Pero esta otra moda, la incorporaron algunas mujeres modernas y
y algunas de ellas, desde luego, se puede correlacionar con su, digamos, lesbianismo. Victoria Kent, ya digo, voy con ella, ya he comentado algunas cosas de ella. Ella no ha dejado obra escrita, salvo un escrito muy interesante de los 4 años que pasó en París durante la Segunda Guerra Mundial escondida en una casa para salvar la vida, sola. Y ahí de esa experiencia escribió un libro que se llama 4 años en París. Pero obra como feminista, etcétera, no, escrita no es lo suyo. Desde luego su vida se lo es, ¿no? Con todos esos éxitos y estar en primera fila, ¿no? Pero sobre ella se ha escrito mucho. Entonces sobre ella sí hay obra en la cual se la relaciona con distintas, eróticamente, amorosamente, con distintas mujeres, ¿no? Otra residente, le dijimos que fue residente en la residencia de estudiantes, pues otra de las residentes, Julia Indeta Goyena, también estuvo en la residencia mucho tiempo y se supone que tuvieron una relación muy importante entre ellas. También en París estaba, pues antes tenía otra relación cuando le pidió la guerra civil con una amiga suiza suya, Adele de Violay, que le facilitó el lugar de alojamiento para poderse esconder allí en París, y tras el exilio, que da diversas vueltas, pero llega a México, y conoce a Liz Crane, una estadounidense, lo conoce cuando ya va a Nueva York, y convive con ella ya en Estados Unidos, hasta la muerte de ambas, ¿no? Hasta la muerte de ellas y tal, ¿no? Y ella cuando en esa vivencia de Estados Unidos, crean una importantísima revista, la revista Ibérica, que era como el contrapunto durante muchísimos años, lo que era en los años 50, y era como el contrapunto hecho en el norte, en este caso realmente por el exilio español, ¿no? A la revista Sur, que escribía ya por entonces, que dirigía y era la editora y promotora y creadora de la revista Sur, creada en Buenos Aires por Victoria Campo, ¿no? Entonces ellas se conocían, se trataban, se intercambiaban, en fin, era un conglomerado de mujeres potentes, produciendo cultura, y que estuvieron en España. O Campo estuvo aquí, como ya he mencionado antes, había visitado España, había sido invitada a la residencia de señoritas a la conferencia. No la estoy mencionando aquí por debilidades lésbicas, no es esa la cuestión en este caso, pero evidentemente las modernas se reúnen entre sí, y algunas tienen algunas, cada cual tiene su vida erótica afectiva. Yo quiero destacar la posibilidad de las lesbianas, porque es lo que nunca se nombra, por lo que se tiende a ocultar esto de los heterosexuales, va de suyo, y digamos, no habría que mencionarlo, ¿no? Pero bueno, hay un conglomerado de potencia, de relaciones, de apoyo, etcétera, muy importante, ¿no? Y tenemos también a Victorina Durán, la tenemos en esta fotografía, que es sus memorias, ya digo, aparecidas en 2018, analizadas, escritas en los años 40, analizadas por Carretón Cano en 2011, y en 2008 publicadas finalmente, ¿no? Y realmente Victorina Durán fue una, digamos, lesbiana confesa, pero no que lo fuera diciendo por ahí, pero vivía abiertamente en sus círculos normales su lesbianismo sin ocultarlo. Pero tampoco es que y ella, bueno, ella tenía muy claro que ella era así, y que el libro, al principio puse en la portada de uno de sus 3 libros de biografía, así es. Ella, así es, venía a decir, yo soy así, digamos. Doctora, tenemos nada más un minuto para ir cerrando, porque todavía queremos contestar alguna pregunta. Esto, nada más. Así es, pero es decir, soy lesbiana, ¿no? Es lo que el contenido lo refleja y tal, pero solo se publicó hace poquísimos años. Y por último, Elena Fortún, que escribe, como he empezado al principio, Oculto Sendero,
también sus memorias en los años 40, pero es una novela en la cual relata sus vivencias desde la infancia hasta que llegamos como que se casa, sobre, es una novela para autobiográfica, impresionante, de confesión lésbica, que por suerte se salvó porque no le hicieron caso a las amigas españolas del exilio en Argentina, y salvaron ese manuscrito que se ha podido publicar en 2016, y también podemos, muy revelador de también cómo se movían las mujeres modernas y también con vidas eróticas alternativas, como fue también Elena Fortuna. Y cierro aquí mi exposición sobre la idea de que sí había vida erótico-afectiva lésbica en ese periodo. Poco a poco la vamos descubriendo y reivindicando. Bueno, pues muchas gracias y por haber estado aquí presente. Pues doctora, súper interesantísimo. Claro que hay todavía muchísimas cosas que platicar y muchas cosas todavía que descubrir. Le agradecemos muchísimo. Tenemos algunas preguntas del público. Dice, esta realidad de las mujeres se parece mucho a lo que se vivió en México. La pregunta es, ¿existió algún tipo de transvestismo para acceder a la educación previamente a la época? Los vestimos para acceder a lo que pudimos comentar, lo que mencioné en mi parte solo de pasada sobre Concepción Arenal, que eso ocurrió a finales del siglo XIX. Concepción Arenal era la persona que se ocupó mucho del tema penitenciario, del tema jurídico, y ella sí, pero era todavía siglo XIX, y tuvo que travestir para poder ir por ejemplo, a la universidad. En el periodo que estamos analizando, ya yo no, creo que no. O sea, ya digo que en 1910 sí se podía ir a la universidad las mujeres, entonces ya no había necesidad de travestirse. Es lo que entiendo, si he entendido bien la pregunta, ¿no? Pero antes, claro. Y es muy interesante que cuenten que también pudo pasar en México, ¿no? Sí, sí, así es. Pues muy interesante la visión que nos ha usted proporcionado de la España de aquella época y cómo poco a poco estamos descubriendo y estamos sacando a la luz, estamos dándole visibilidad a esta situación de mujeres que aman a otras mujeres, que hemos existido a lo largo de toda la historia, y me parece que es un trabajo que nosotras como mujeres tenemos que ir haciendo, ir sacando a la luz estas relaciones que existieron entre mujeres. Como usted lo comenta, Gabriela Mistral, pues ya se ha publicado también un libro sobre las cartas de amor que tuvo con su pareja de los últimos 20 años. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Lilia, estamos un poco sobre el tiempo. Sí, claro, aquí, yo no sé si se refiere ahora, María Aurora, al libro Cartas Preciadas, publicado por la editorial Renacimiento. Aquí se ha publicado por una editorial que existe desde los años 20 y sigue del siglo pasado, y sigue publicándose en ese libro sobre cartas entre Gabriela Mistral y también sus relaciones, y se cuenta mucho de sus relaciones amorosas, ¿no? Sí, sí, es un libro también editado y muy conocido en México, porque Gabriela Mistral estuvo en México viviendo muchos años y luego se vivió en Estados Unidos. Dice el comentario y pregunta de arriba, dice, acceder a la educación y las redes de mujeres a través de las residencias de señoritas de la época es complejo. ¿Qué metodología propone para su acercamiento histórico? No sé qué se refiere con qué metodología. La cuestión es ir teniendo en cuenta que, a ver, no es solo que contemos las individualidades de las personas que tienen una vivencia, por ejemplo, de amantía entre mujeres, ¿no? Como estaban expresando antes. Esto no es tanto que a una mujer se les ocurra hacerlo, ¿no? Sino como hay todo un entorno en el que las mujeres pueden acabar siendo ellas mismas, sujetos. Y ese entorno y sujeto colectivo, que es un sujeto que se relaciona con otras mujeres.
y que aprende de otras mujeres, comparte y produce, crea y además vive también eróticamente. Entonces, es tener en cuenta que las instituciones en las instituciones interactúan las personas y las crean y a su vez las incluyen a las personas. Entonces, hay que tener en cuenta, yo creo, el análisis de redes en ese sentido, lo que significan, ¿no? Me parece que es la forma, y las instituciones entre sí también, como hemos visto aquí, hay varias instituciones que se apoyaban entre sí, y las mujeres que circulaban entre ellas tenían muchas más posibilidades que las demás, para lo que luego se convirtieron en la élite intelectual y cultural de las mujeres en España. La pena que eso duró poquísimo tiempo, y se truncó, y luego se diversificó, algunas se quedaron aquí, en el exilio interior, otras se fueron, sobre todo presentes a Latinoamérica. Bueno, Argentina y México fueron centros importantísimos, ¿no? Donde acabaron recalando las mujeres que pudieron. Entre México, por ejemplo, recaló finalmente Carlota O'Neill, ¿no? Después de haberse exiliado a Venezuela, porque es lo que consiguieron, irse a Venezuela por los apoyos que tuvieron para salir, pero en cuanto pudo, por algún origen familiar, no sé si era por su matrimonio antiguo, pudo llegar a México y asentarse allí, ¿no? Y produjo mucha obra. ¿Quién, perdón? Carlota O'Neill. Ah. Sí, no, es una mujer que fue presa de Franco durante del 37 al 40, 1940, y logró exiliarse en 1949. Estuvo primero en Venezuela ganándose la vida con sus 2 hijas, cuando las hijas fueron grandes y pudieron mantenerla, se fue a México, donde tenía orígenes familiares, y ahí se asentó y produjo bastante obra, ¿no? O sea, era otra de las modernas, pero que no entran en este estudio mío en concreto, la he estudiado antes, ¿no? Y tal, o sea que, digamos, creo que es eso, entender las instituciones y las personas como una conexión que produce ciertos resultados. Y eso es lo que, así sería, si hablamos de metodología, por decirlo así, es lo que entendería. Claro. La última pregunta, doctora. ¿Estuvieron estas luchas unidas a algún movimiento político como el anarquismo? ¿O el estas luchas, ¿no te he dicho? ¿Estuvieron estas luchas unidas a algún movimiento político como el anarquismo o el feminismo? Claro, vamos a ver, estas mujeres todas estuvieron asociadas al feminismo. A veces, quiere decir, pero no quiere decir militancia directa, porque estamos hablando de, bueno, la más militante en partidos, creo que ha sido Victoria Kent, de las que he hablado. Creo que las demás no. Pero en sus vidas lo han representado. Entonces, Victoria Kent seguramente es la que menos feminista se proclamaría, ¿no? O algo así. Las demás se proclamarían feministas, sí o sí, pero no estaban asociadas a ningún partido. Estaban asociadas, pero sí al feminismo. Elena Fortún, eso lo he leído no sé mucho, sí que por ejemplo estuvo colaborando con la principal asociación española, Asociación Nacional de Mujeres Españolas, creada en 1919. Ella se puso a colaborar con esa asociación, por ejemplo, ¿no? Eso no lo sabía yo hace un tiempo, ya lo sé hace poco, ¿no? O sea, esa, por ejemplo, es una asociación más formal, pero no sería una militante, es una colaboradora porque le parecía muy bien lo que hacían y quería hacerlo, ¿no? Las otras no eran militantes, pero son mujeres que precisamente representaron la sujeción y el hecho de las mujeres convertirse en sujetos. Y entonces ya fueron unas mujeres muy destacadas en su tiempo por eso, ¿no? Y ahora por eso las estamos reivindicando, es que tenemos que contar con ese haber de la generación del 27, que en definitiva se las puede llamar, cambiando el canon y situándolas en la historia, que no acaban de estar del todo, que nosotras, las que trabajamos en ella, nos parece lo más normal, pero no es así. Entonces, bueno, claro. Es un logro del feminismo, ya entonces y ahora. Bueno, me comentan el público que las mujeres que aman a otras mujeres siempre han existido y le mandan muchísimas felicitaciones por la ponencia que ha estado súper interesante y le agradecemos su participación en esta 20ª semana de la diversidad sexual. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por crear estas jornadas y por propiciar en este caso la posibilidad de esta charla. Totalmente. Enhorabuena y
Pues muchísimas gracias tanto a María Aurora por la moderación como a Raquel Osborne por esta conferencia muy interesante, muy ilustrativa de lo que ha sido pues la invisibilización de mujeres lesbianas en la historia y que ahorita rescatar y retomar y que nos pueda dar esta información en este caso concreto de España pues es muy, muy importante. Muchísimas gracias a ambas. De parte de Yesenia, de parte mía y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por acompañarnos en la 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.